Bueno, ya comienzan a conectarse nuestros buenos amigos a través de nuestro foro Andrew Álvarez Charlón, página oficial, acá en nuestro fanpage. Como todos los miércoles de la carretera, pues transmitiendo un poquito, ¿no? Esta cápsula de Pensando en Voz Alta. Gracias a todos ustedes, como siempre, ¿no? Por conectarse conmigo acá todas las tardes a esta hora, cuando pues transitamos y tomamos este pequeño momento para platicar un poco con toda esa gente buena que siempre están atentos a los acontecimientos internacionales. Un poco todavía acá, polvo y arena en el campo hoy, así que cuando llegamos a casa ya usted sabe, rápido, una buena ducha y a quitarnos todo este polvorín de encima. Gracias, mis amigos, un abrazo a todos. Acá en Puerto Rico, como todos sabemos, pues se declaró una epidemia de influenza, así que las escuelas públicas del país están bajo la vigilancia del Departamento de Salud y como usted sabe, todo aviso que siempre se da cuando se da esta advertencia de epidemia, pues se supone que la gente pues tome ya las reglas de juego, que las conocemos todos desde la pandemia del 2020 hasta la actualidad. Ya todo el mundo pues conoce obviamente el drill, como decimos nosotros cuando se hace algún tipo de entrenamiento. Pero bueno, gracias por estar con nosotros. Y también pues, ya que hablo algo de la pandemia, o mejor dicho, la epidemia, porque gracias a Dios no estamos en ese otro episodio. Esto que está pasando aquí en Puerto Rico, que es una variante de influenza, no tiene que ver nada con el Nipah. Recuerde usted que el Nipah es este virus que se da ya en el Indo-Pacífico y que en la India, pues específicamente en el área oeste de Bengala, ha habido un brote de este virus que es transmitido por un mamífero, obviamente por el murciélago, y el murciélago siempre ha sido un reservorio precisamente de virus, y muchos de estos virus pues son transmitibles al ser humano, desde la rabia hasta el mismo COVID-19 y tantos otros más que a través del tiempo pues llegan a través de los murciélagos. Así que esto ocurre en países donde hay demasiada población, muy sobrepoblado, donde las personas pues tienen residencia o su hábitat, ¿no? La zona de trabajo, etcétera, pues está demasiado, ¿no? Cercano o incluso dentro de zonas que son selváticas o donde pueden haber cuevas o este tipo de animales. Esa es parte, ¿no? de las enfermedades zoonóticas de las que tantas veces hemos hablado. Pero bueno, dicho eso, y vamos directamente a las cosas que me ponen acá a mí a pensar un rato con todos ustedes. Precisamente hoy hubo unas declaraciones del presidente Trump advirtiendo nuevamente a Irán de que comenzara, ¿no? las reuniones oficiales con su gobierno para tratar de llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. He mencionado anteriormente que aquí hay que saber diferenciar, si es que hay alguna diferencia, entre el programa civil de Irán y su programa militar de armas nucleares, ¿no? Hemos explicado aquí tantísimas veces de que es muy difícil diferenciar una cosa de la otra porque las instalaciones pues se utilizan para ambas cosas y según la inteligencia de Estados Unidos y toda la información que se ha recopilado referente a la situación de desarrollo de energía nuclear allá en Irán y del equipamiento que ha comprado Irán a través de los años, ¿no? Desde centrífugas hasta nuevos sistemas también para poder crear obviamente fusión nuclear, pues no hay duda, ¿no? de que todo señala a que hay un programa nuclear de armas hace mucho tiempo ya activo y que Israel ha utilizado esto también, ¿no? como pancarta para llevar a cabo los ataques y llevar a cabo, ¿no? cualquier tipo de operación tratando de neutralizar ese programa de armas nucleares, cosa que hemos discutido aquí muchísimas veces porque hay que darle también seguimiento porque en estos momentos pues tenemos una puesta en escena de que el presidente Trump le está dando este ultimátum, ¿no? a los ayatolás y que ha indicado que si no se llega a un acuerdo, ¿no? para poder negociar este programa nuclear, pues habría una represalia militar. Hemos visto en las últimas semanas movimiento naval, movimiento aéreo en la región del Golfo Pérsico, y esto pues aparentemente indica, ¿no? que podría haber algún tipo de operación. Hemos escuchado también un sinnúmero, ¿no? de suposiciones a través de las redes sociales. Hemos estado escuchando gente pues opinando y haciendo análisis a priori, ¿no? de lo que podría suceder. La realidad es que no sabemos si esto es meramente el disuasivo de siempre para poder llegar a alguna reunión o que realmente Estados Unidos meter el pie en el bote una vez más. Irán ha amenazado a Estados Unidos, sí, lo ha amenazado para atrás, porque esto es amenaza de un lado y del otro, vamos a hablar con sentido. Estados Unidos hace unas advertencias e Irán hace otras, ¿no? Y en diferentes tonos y definitivamente lo que está en juego, pues un conflicto militar. Irán ha señalado, ¿no? Su gobierno, inclusive hace par de días había declarado de que era más probable un enfrentamiento militar que cualquier reunión o acuerdo político o acuerdo inclusive diplomático que pudiera surgir. Así que desde el punto de vista de los iraníes ellos no están para ceder nada. Por otro lado, habrá que ver si el presidente Trump realmente, ¿no? quiere comenzar una guerra regional en aquella zona
y todas las cosas implicadas que esto llevaría, ¿no? Y sobre todo, Irán tiene cartas bajo, como dicen por ahí, por debajo de la manga o bajo la mesa, como es el estrecho de Hormuz, que tantísimas veces aquí hemos explicado, ¿no?, la importancia estratégica de ese paso para el petróleo. El 30% del petróleo mundial baja precisamente por ahí del Golfo Pérsico. Así que, ojo a esto, porque definitivamente es una situación preocupante, es una situación que hay que estar bien centrado si se va a negociar o no. En un mundo como este de conflicto, donde un día aparece uno nuevo, otro día pues se apaga otro, hay un cese al fuego, pero nuevamente comienza otro conflicto más. O sea, aquí lamentablemente no hay paz duradera en el mundo en que vivimos en pleno siglo XXI. Así que nadie está a salvo. Nosotros acá en esta pequeña isla, creemos que aquí nada nos toca, pues nosotros somos también punto de eje, ¿no? Somos el pivote de la operación que se está dando acá en el Caribe, que no se acabó. ¿Usted cree que ya terminó Lanza del Sur? No, inclusive las operaciones siguen también en las Islas Vírgenes, en las Antillas Menores, que esto lo habíamos hablado desde hace muchos años, lo que se llama, ¿no?, la conexión antillana de drogas, y ahora pues se está concentrando ahí la Guardia Costanera y otras agencias federales como la DEA, entre ellas no tanto la Marina, la Infantería Marina o el Ejército, sino las agencias federales per se, que trabajan contra el tráfico de drogas, que son las que están llamadas a atender esta situación, que son las que están operando en las Islas Vírgenes. Así que ojo a toda esta situación, nuevamente vuelvo a señalar, porque definitivamente no se ha acabado la operación con Venezuela. Hemos escuchado lo que a cada rato la presidenta de Venezuela, la señora Rodríguez, a cada rato dice, ¿no? Ceci Rodríguez a cada rato dice que no quiere tener interrupción de Washington, que no quiere que Washington le dé órdenes, que ellos quieren tener su libertad de escoger qué hacer, cómo hacer, que es su soberanía, y todo ese discurso que ya todo el mundo debe saber. Ya sabemos también lo que Marco Rubio ha contestado a esto. Así que no quiere decir esto, oiga bien, que no pueda haber otra operación especial sobre el territorio de Venezuela en caso que decida Washington pues descabezar lo que queda del gobierno venezolano, específicamente los seguidores o de la cúpula que dejó Maduro allí. Pero bueno, eso veremos a ver qué pasa. Eso nuevamente es parte de la lista de muchísimas cosas y situaciones que están ahora mismo acá vigentes en el mundo. Pero dicho eso, obviamente hay otra cosa que está relacionada directo o indirectamente con todo este esquema, específicamente del petróleo, Venezuela y toda esta situación que hemos vivido en los últimos meses. Usted sabe que aquí hemos hablado desde hace, del pasado año, antes del pasado año, habíamos hablado de esto inclusive a principios de 2025, que era el momento en que México empezó a cubrir precisamente las cuotas de petróleo que se supone que Venezuela enviara a Cuba. Me explico, para que me entiendan aún mejor sobre esto. En el 2025, México desplazó a Venezuela como el principal, ¿no?, suplidor de petróleo a Cuba, ¿no? La Habana, el gobierno de La Habana, ha dependido, ¿no?, las últimas 2 décadas precisamente del subsidio que ha estado enviando Venezuela, y como todos sabemos, si usted está enterado de esto, no a última hora, como ahora se habla, sino le ha dado, ¿no?, el track, ¿no?, longitudinalmente a esta situación. Sabe muy bien que lo que hacía Cuba era revender el petróleo, se quedaba con parte de ese petróleo para hacer funcionar, lógicamente, ¿no?, la electricidad en el país, para tener algo de combustible también para los pocos automóviles, porque son pocos, o cualquier vehículo que haya transporte gubernamental o de la élite del Partido Comunista Cubano o lo que hubiese a la medida, y el resto del petróleo lo revendía en el mercado negro, y de ahí sacaban divisas, sacaban obviamente ganancias que nunca llegaban al pueblo cubano, nunca es nunca. Eso se quedaba allá en el grupo, en la camarilla, como siempre, todos ricos, los demás pobres. Pero bueno, para no entrar en el dime y direte y la discusión sobre izquierda, derecha o ambidiestro o lo que aparezca por ahí, la realidad es que precisamente hoy declaró la presidenta de México, en esta reunión que tuvo temprana, Claudia Sheinbaum, declaró de que la petrolera estatal mexicana había decidido no estar enviando petróleo por el momento a Cuba. Vamos a explicar un poquito más porque esto es bien importante, ¿no? La petrolera Pemex, que es la principal petrolera mexicana, por no tocar las extranjeras que puedan estar allá en el Golfo de México o ahora el Golfo de América, como usted le quiera decir, la realidad es que esta petrolera sacaba un por ciento, a veces un 3%, un 6% de la producción, equivalía más o menos a unos 20,000 barriles diarios de petróleo o de crudo que se enviaban precisamente al gobierno cubano. Y el gobierno cubano pues usaba esto para lo que fuera necesario. Lógicamente 20,000, ¿no?, barriles diarios es un número considerable,
Y definitivamente esto pues lo que mantenía era con salvavidas a la economía cubana, porque de esos 20.000 pues tú estar seguro que más de la mitad pues se volvía a revender, de ahí pues salía entonces el dinero, porque Cuba definitivamente tiene un gran problema, ¿no?, de Producto Interno, un gran problema económico, un colapso total, y por más que se quiera justificar esto con el bloqueo que alegado y supuestamente tiene Estados Unidos, cuando no es un bloqueo propiamente, lo que estamos hablando ahí definitivamente es, hay unas sanciones, hay definitivamente unas restricciones para hacer negocios con Estados Unidos. España, yo que he estado por allá, España ha tenido inversiones, ha abierto hoteles en Cuba, los canadienses hacen negocios con Cuba, muchísimos países en toda Latinoamérica tienen países que hacen negocios con Cuba, en África y donde quiera que usted pique, los chinos y todo el mundo hace negocio con Cuba. Así que ¿de qué bloqueo estamos hablando? Vamos a hablar como es, con sentido, con conocimiento de causa, no inventando o siguiendo, qué sé yo, líneas editoriales que ya están quemadas, ¿no?, de revolución ahora y libertad después. No, la realidad es que Cuba pues necesita una economía que crezca y una mejor administración. La administración pública ha sido terrible de la época de Fidel Castro y máximo cuando aquel entonces había cogido al principio al Che y lo puso a cargo de eso. El Che Guevara lo menos que sabía era de economía, lo menos que sabía era de administración, lo menos que sabía era de organización, lo menos que sabía era de planificación, lo menos que sabía es hacer negocio. Nada más con el testigo. Pero bueno, es que hay que ver las cosas en el trasfondo, cómo se dan y el porqué del por qué se dan. Pero bueno, acá, fuera de ese marco de referencia específicamente, lo que sí ha dicho la presidenta de México, la señora Sheinbaum, de que la petroquímica, ¿no?, o la petrolera Pemex, pues decidió no estar enviando más petróleo. Pero cuando le preguntan si esto ha sido por la presión, el video está en las redes sociales, en diferentes cadenas de noticias internacionales, cuando le preguntan, bueno, pero esto es una decisión del gobierno mexicano, ella dice, no, porque es que Pemex no tiene autonomía propia, ¿no? Ellos deciden si sí o si no. Entonces la pregunta es rigorosa, entonces, ¿quién le enviaba el petróleo a Cuba? No era entonces el gobierno mexicano, era Pemex, que es una industria obviamente que busca capital, que busca ganancias. O era obviamente bajo señalamientos, bajo órdenes o bajo directrices o lo que fuese del gobierno mexicano de AMLO y el de ella, el de la señora Sheinbaum. Le preguntan si Estados Unidos ha tenido que ver con esto, si ha puesto presión, ella dice que no. Que lo que pasa en ese mensaje que ella da, que yo digo que es como ambiguo y a veces está como aletargada. Yo me acuerdo de AMLO que uno a veces le daba grima verlo lento y ahí metiéndole la primera a ver si podía coger la segunda. Esta señora coge en cuarta y en quinta, o sea que casi no arranca y de verdad... es un trauma verla hablar, y es una mujer alegada y supuestamente súper preparada, una enorme preparación académica, pero eso no hace a la gente inteligente, ni crea resultados tampoco. Yo a través de mi vida profesional he conocido burros con diplomas de todos colores, de todos tamaños en sus oficinas, pero eso no garantiza ni eficiencia, ni garantiza tampoco integridad, tampoco moral ni intelectual. Pero bueno, para no ponerme en ese viaje, que a veces uno se tienta a decir, hablar cosas fuera de la regla. Lo interesante es que esta señora, pues una vez más dice, lo que pasa es que Pemex a veces sí envía, a veces deja de enviar, un tiempo lo hace, otro tiempo deja de hacerlo, pues ahora, pues después lo hizo y ahora pues no lo hace. Y bajo ese tipo de, qué sé yo, de retórica, es que este señor, pues, la señora da su discurso, así que no dice nada. Meramente da vueltas a la noria, no dice nada, porque esa es la estrategia, ¿no? Que la gente se duerma y caiga en Bobolandia. Bueno, dicho eso, vamos a ver qué pasa precisamente con Cuba, vamos a ver qué pasa con Venezuela, vamos a ver qué pasa con Irán. Esto acá pensando en voz alta aquí en medio del camino, pero hay otras cosas que quiero por acá tratar, ¿no? Y es algo muy interesante, yo creo que hay que darle vuelta, es el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Ha liberado un reporte, una información que es vital para tratar de analizar y comprender el conflicto allá en Ucrania, ¿no? Quién gana, quién pierde, cómo está la cosa allá en Ucrania. Y es muy revelador, ¿no?, la información que el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales ha liberado. Según los autores de esta investigación, Rusia no está ganando la guerra. Oiga bien, ellos estiman que solamente desde 2022 hasta este momento Rusia ha podido capturar y tener bajo su control, es decir, control, que lo administra, que lo controla militarmente, que tiene todo allá, ¿no?, bajo regla, un 12% del territorio ucraniano, sin contar, lógicamente, a Crimea. Sin contar a Crimea, esto fue en el 2014, desde el 2022 hasta el 2026, toda esta operación rusa, militar, bombardeos, misiles, drones y todas las tropas y los miles y decenas de miles que han muerto, pues solamente controla efectivamente el 12% del territorio de Ucrania. Y esto pues definitivamente pues
tiene que poner uno a pensar y ver cuál es la estrategia y el porqué del por qué Estados Unidos pues quiere terminar la guerra o en cierta medida, cuando uno ve la discusión, como que favorece obviamente las decisiones hacia Rusia. Según los cálculos, ¿no?, que se presentan, según los números que esta investigación ha recopilado, ellos dicen que han muerto o resultado heridos o están desaparecidos en el frente de batalla, ¿no?, allá desde la invasión de Rusia en el 2022, allá en Ucrania, alrededor, oiga bien, alrededor de 1,2 millones soldados rusos. Escuchó bien, 1,2 millones de soldados rusos, es decir, 1.250.000 soldados rusos que están desaparecidos, que están muertos o han sido heridos desde el 2022. Eso es un número descomunal, definitivamente. Así que, pasando en esta información, pues, esto también hay que aclarar, ¿no? Según recuerdo acá, que esto no incluye a los desertores. Es decir, hay miles de desertores del ejército ruso, miles. Y hay de esos desertores que han sido ejecutados por el ejército ruso. Busque información, vamos. Búsquela, aproveche. Y son los puntos oscuros que se quedan en esta historia y las cosas que no se discuten diariamente. Pero muchos son ejecutados. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos no se pretende tener un campo de concentración para desertores ni una cárcel para desertores. Cuando usted está en una guerra de este nivel y bajo, digamos nosotros, las instrucciones que se dan o bajo la filosofía militar que se está combatiendo, no hay espacio para usted tener encerrado 1.000 o 2.000 tipos ahí. Tiene que mantenerlos mientras tiene tropas activas. Así que usted meramente los ejecuta, que es lo que se ha hecho en la mayor parte de todos los conflictos. Pues bueno, y que lo ha hecho Rusia, lo hizo en la Primera Guerra Mundial, lo hizo en la Segunda Guerra Mundial y lo hacerá ahora, uso y costumbre. Ahora bien, eso es lo que muchos llaman, ¿no?, esta muerte según calcula obviamente el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, ¿no?, es lo que llaman, ¿no?, la máquina de moler carne, la moledora de carne, donde pues la estrategia siempre ha sido mandar oleadas y oleadas de soldados, matan los primeros 1.000, mandas 2.000, matan 2.000 más, mandas 5.000, por ahí sigue. Eso le llaman la trituradora de carne y definitivamente es una cosa dantesca, terrible. Estos números obviamente de los caídos y víctimas también pues incluyen en este estudio a los ucranianos, es decir, el ejército de Ucrania. Ellos estiman que en Ucrania han muerto o han sido víctimas de esta guerra sobre de 500.000 a 600.000, ¿ok? De 500.000 a 600.000 de sus soldados muertos, heridos, desaparecidos en acción, y nuevamente no incluyen desertores, y en Ucrania usted tiene decenas de miles de desertores y cientos de miles de hombres en edad de ir al ejército que han huido de Ucrania y se han ido a Europa, a otros países de Europa, de la Unión Europea o de la OTAN, y buscando refugio y huir, obviamente, de tener que combatir en el frente de guerra. Usted se hace memoria, en el 2022, 2023, ya no se hablaba mucho ya en el 2024, pero habían cientos de miles de jóvenes rusos que huían precisamente hacia Asia Central y hacia otros destinos, tratando de evitar el reclutamiento, tratando de no ir al frente de Ucrania. Y todo eso es histórico. Así que ambas partes, muchísima gente no ha querido ir a la guerra, no se quieren matar por los desacuerdos o por los intereses o porque le dio la gana a cualquiera o por el autócrata de turno, y para qué. Así que en ambas partes hay un enorme número de desertores, que no se especifica cuál, pero también hay demasiados muertos y demasiados heridos. Incluso separando heridos y desaparecidos en combate, ¿no?, el frente de batalla de los rusos, pues se estima que los rusos deben haber perdido alrededor de 325.000 hombres muertos, es decir, soldados muertos, 325.000. Se estima que los ucranianos, pues, de 100.000 a 140.000 muertos, soldados muertos, sin contar los heridos, los desaparecidos, y como he dicho, los desertores. Así que estos son números definitivamente espantosos, devastadores. Yo creo que hay que empezar a pensar qué se va a hacer en las próximas guerras. Usted sabe que esta es una guerra híbrida, esta no es una guerra regular, esta es una guerra donde se ha hecho de todo, diferentes estrategias, los drones de todo tipo, desde drones pequeños hasta drones grandes, misiles balísticos, misiles hipersónicos, bombardeos, todo tipo de armamento se ha probado allí. Los rusos han utilizado todo lo que tienen a su disposición para estar barrenando básicamente a Ucrania, estar destruyendo su infraestructura eléctrica. Ucrania ha hecho lo propio también, desde hundir barcos allá en el Mar Negro. Varios barcos han sido destruidos, inclusive el barco insignia de la Marina rusa fue hundido allá en el Mar Negro, de la misma manera que Ucrania está bombardeando las refinerías de petróleo, muelles de petróleo allá en Rusia, y Rusia pues descargando lo que ya todos sabemos sobre Ucrania. Así que es una guerra terrible, devastadora, sangrienta, y que pues por el momento, pasado fin de semana, como todos sabemos, se reunieron, hablaron sobre el asunto, pero al día de hoy no hay ningún acuerdo.
No hay nada que nos diga que mañana va a haber un alto al fuego, ni siquiera la semana que viene, ni dentro de un mes. Eso sigue ahí en espera, a ver qué pasa, cómo pasa y cuándo pasa. ¿Ok? Bueno, mis amigos, recuerden que vamos a estar este viernes nuevamente acá a las 8 de la noche con la otra seriedad. Conmigo está el ingeniero Orlando Plas, vía telefónica. Esperamos que la llamada no se caiga, que la llamada pues se mantenga. Usted sabe que aquí la telefonía de cuando en vez en cuando le hace malas jugadas a cualquiera. Y pendiente a todo este panorama internacional. Irán, ojo a Irán, definitivamente. Ojo a Venezuela, ojo a Ucrania. Y ojo, obviamente, a China. En China está habiendo un cambio, ¿no?, de mando, y donde pues, de los 7 cabecillas militares que hay en China, 5 fueron destituidos, van a ser juzgados por traición. Y con esto hay más de 3.000 personas arrestadas, muchos de ellos familiares también de estos militares, de estos generales, o subalternos de estos generales que alegadamente supuestamente, desde el punto de vista de Xi Jinping y su camarilla, pues hay gente que estaba atentando para dar un golpe de Estado o para sacarlo del poder y tener control entonces de China. Todas esas cosas son parte precisamente de la tragedia mundial, pero a la misma vez de todo este mundo que ocurre, como digo yo, por debajo de la mesa, tras bastidores, de toda esa intriga política que se da a nivel global. Los complots siempre han estado ahí. Las conspiraciones también. No las esas de películas en las que usted escucha por las redes sociales. Las de verdad. Desde los bancos hasta el que le vende a usted el automóvil, cogiéndolo de bobo, hasta este tipo de cosas de mayor escala. Así que, gracias mis amigos. Será el viernes a las 8 de la noche. Te dejo acá por un ratito. Gracias a los amigos que nos dieron apoyo allá en Guayama. Regresamos próximamente a otro lugar de Puerto Rico con otro tipo de tema de impacto para ponerte a pensar más allá de lo aparente. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, pendiente al acontecer mundial. Como digo, todo cambia momento a momento. Sayonara.